Comencemos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy es la clase sexta que nos habla de los fantásticos, realmente si lo vemos, y maravillosos hechos de los apóstoles. La historia de los que siguieron a Jesús, desde el momento en que Él resucita y se les aparece, el grandioso momento del Pentecostés y luego su misión en el mundo. Así que nos vamos a divertir mucho esta noche y aprender y a seguir el ejemplo. Y también a ver que en todos, solo en Dios, hay siempre un lado sombra, un lado luz. Y que no hay que aferrarnos al lado sombra, sino ir más allá y ver la luz en el mensajero, en los apóstoles, en sus puntos de vista. Bueno, pues vamos a comenzar con una bella invocación. ¿Y quién nos va a hacer la bella invocación? ¿Tenemos quién? ¿No soy yo la que hace la bella invocación? Adita. ¿Quién es la invocación? ¿Yo? No tenemos ¿No tenemos? invocadora, pero Ok. Bueno, pues si alguien quiere hacer la invocación, le damos esa oportunidad. Si no, con mucho gusto la hago yo. Si gustan yo, Rebe, buenos días. Buenos días. Carmelita, Buenas tardes. adelante, adelante. Y sí, una invocación Bueno. en la que nos abrimos a entender a esos maravillosos seguidores de Jesús. Gracias, Carmelita, adelante. ¿De qué, Rebe? ¿Ya empiezo? Sí. Bueno, pues las invito a cerrar sus ojos y pues a relajarnos, sabiendo que pues estamos a punto de recibir algo maravilloso para nosotras, para nosotros. Invocamos y evocamos a ese Dios todopoderoso que reside en nuestros propios corazones y en nuestras propias mentes, quien nos ha colocado aquí y ahora para que a través de estos cursos tan bellos que nos comparte Rebe, podamos conocer un poco más acerca de su Hijo muy amado, Jesús de Nazaret, como un ejemplo a seguir, como un Dios encarnado que conocía esa posibilidad del ser humano y que nos la quiso compartir al predicar su reino dentro de nosotras y de nosotros mismos. Así que agradecemos que todo lo recibido el día de hoy, como ha sido en las clases previas y como será en las venideras, es bueno y muy bueno para recordarnos nuestra naturaleza divina, para recordarnos que somos seres de luz, para recordarnos todas esas cualidades y posibilidades infinitas a nuestro alcance y para sentirnos bendecidos por la presencia de Dios en nosotras y en nosotros. Y así es. Y así es, gracias. Y bueno, ¿cómo han estado en su práctica espiritual? Me imagino que ha sido muy bíblica, tomando clases y talleres. Hemos estado sumergidas emocionalmente con los involucrados ahí de mano a mano, de brazo a brazo con los apóstoles. Yo no sé ustedes, yo he disfrutado mucho conocerlos cada vez un poquito más y gracias a la tecnología no tenemos que comprar volúmenes de libros, sino en minutos aprender cosas maravillosas de estos personajes. Así que bueno, primero un diálogo general de cómo les fue, especialmente en su parte espiritual en esta época tan espiritual del año, y algo en especial, alguna pregunta que haya surgido del material, de sus observaciones, de lo que vieron o de lo que experimentaron. Así que, ¿quién quiere comenzar a compartir esa Semana Santa que se echaron? Que de veras estuvo, para los que pudieron asistir a todo, estuvieron pero desbordantes de Biblia.
Ok, ¿alguien? Preguntita, comentario. Hola, buenas tardes. Les pido disculpas porque no podía enganchar, llegué un poquito tarde. No sé de qué están hablando, Estaba, Rebe. pues, el tema de la clase de hoy es los hechos de los apóstoles. Cada uno de ustedes adoptó un apóstol. Ya he estado haciendo algunos de los comentarios de sus tareas, nada más que todas llegaron al mismo tiempo y pues ya no alcancé a revisarlas todo, pero los revisaré de Gracias. seguro con mis Gracias. comentarios. Entonces Gracias. estamos viendo esta tarde se va a dedicar a los apóstoles, los que siguieron. ¿Saben ustedes qué o cuáles son los requisitos para llamar a, a uno de los seguidores de Jesús apóstol? ¿Alguien sabe? Pueden preguntar a Google. Apóstol es el que estaba con él, el que es testigo de todo lo que hizo. Sí, hay varios requisitos y Hay varios. uno de esos es ello, que hayan estado y caminado con el Señor, que lo hayan conocido y otras cosas. Entonces, la única excepción es la del apóstol Pablo, que nunca lo conoció en persona, sino a través de la experiencia mística que tuvo. Matías. Así es. Entonces, bueno, pues es lo que vamos a ver, cómo se desarrolló. Sabemos que Pablo sufrió mucho, que tuvo muchas aventuras, pero era una, yo creo que la perseverancia misma en persona nunca se dejó vencer, ni por el dolor físico ni por nada. Bueno, entonces Yo sí quisiera comentar, Rebe, me ahorita que encanta, mencionas, adelante. Ujú. sí, francamente yo sabía de los apóstoles, pues nada más casi hasta la última cena, después de que Jesús resucitó y los vio, pero que ya después yo me quedé ahí y ahorita con esta clase estuve viendo la vida de cada uno de ellos y su muerte. Y la ¿Qué verdad tal? me ¿Qué tal? impactó tremendamente porque la verdad no lo tenía en mí así. Y sí, sí, dijeron esto y aquello, pero yo los tenía hasta esa época. Pero no, la importancia que tuvo después de que cada uno saliera y diera su palabra, todo lo que tuvieron que pasar, lo que tuvieron que vivir para poder hacerlo. Y esa fe que tenían, no importaba qué les dijeran o qué pasaran. Yo, la verdad, como pusiste ahí que había que elegir a uno, estuve leyendo y estudiando a cada uno de ellos, no sabía cuál, que todos maravillosos, sí elegí a Sí, uno, pero lo que quería yo compartir es que me ha encantado poder conocer sus vidas después de esa otra etapa que yo no conocía. sí, gracias, gracias. Y desde luego que los apóstoles, acuérdense, algunos analfabetas, otros, pues uno que otro más o menos entendía y hablaba, como Mateo, escribía y demás, pero de repente el gran milagro colectivo, Sí, cuando gran- el Espíritu Santo, la, cuando la llegada del Espíritu sí, Santo de eso Pentecostés, maravilló. Sí, las llamas, o sea, aquí los que consideramos también las teorías de otros mundos, de extraterrestres. Bueno, los ángeles no son de este mundo, son extraterrestres, ¿no? Bueno, lo que no es de este mundo es extraterrestre. Pero entonces bueno, Jesús se aparece luminosamente como todos los que regresan iluminados ya. La historia es que cuando Él resucita se lo llevan los ángeles al cielo. Se va con dos ángeles a sus lados y se lo llevan al cielo. Luego regresa el tercer día, todo brillante, y como los ángeles mismos, pero ya tocable, ya encarnado, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa interesante lo que pasa. Y luego, um, se les aparece a él, pero el momento cumbre
para mí el momento cumbre es Pentecostés. Claro. La llegada del Espíritu Santo. Todos esos pescadores medio ignorantes, sin educación, pues ¿cuál educación? Con la excepción de uno o dos, de Judas y de Mateo, todos los demás eran ignorantes. Y de repente ahí tenemos a alguien tan brillante como Juan. El Evangelio de Juan es el evangelio más sublime y místico. No es de los 4 evangelios canónicos. Los 3 sinópticos cuentan más o menos la misma historia, con algunas diferencias, bueno, grandes. Y luego está la cuarta, que es el Evangelio de Juan, muy místico. Es el que empieza en la palabra era el verbo, y el verbo era Dios. Entonces ahí empieza es puro misticismo ese evangelio. Pero esto ya fue escrito después de ese Pentecostés, en el que de alguna forma Jesús se aparece y el Espíritu Santo desciende sobre todos los apóstoles, y de repente son educados, entienden de todo, son sabios, hablan todos los idiomas, o hablan en un idioma y la gente los oye en su propio idioma correcta y bellamente, y empiezan a escribir libros y epístolas y a ir al mundo. Ya en esa época, pues ellos eran un pueblito bananero, y el Imperio Romano, a Estados Unidos hasta un lado. El Imperio Romano duró más de 1000 años en poder, 1300, 1400 años en poder. Era un verdadero, ya nadie creía ni había conocido por generación en generación algo más poderoso que el Imperio Romano. Así que esto era un pueblillo ahí de alborotadores de esa tribu, ¿verdad? Pero el impacto que tuvo, luego vemos a los apóstoles llegando a mismo Roma y haciendo que haya interés en Roma por estas nuevas ideas, y empieza a expandirse. Es maravilloso. Para mí se me hace muy interesante. Y a todos estos humanos, tenemos a Pedro y a Juan, que curan, hacen los mismos, resucitan y sanan casi en la misma, eh, los mismos milagros que Jesús. No sé si hicieron multiplicación, eso no me acuerdo, pero los de sanación los replicaron, eh, como les había, siguiendo al maestro, ¿no? Las instrucciones del maestro que todos podemos seguir, pero no fácil. Bueno, pues gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Pregunta, comentario. Carmen. Adelante, Carmelilla. Sí, bueno, yo nada más quería comentar que pues yo escogí a María Magdalena, aunque no está dentro de los hechos de los apóstoles, porque pues fue su apóstol, ¿no? También fue su seguidora, y me llamó mucho la atención que cuando empecé a indagar información de ella en la red, me encontré con que es venerada en España y que tiene una iglesia y tal la cosa. Me llamó mucho la atención, yo desconocía de esto. Y bueno, pues aunque hay pocas cosas que se dicen sobre de ella en los evangelios, también pues en los gnósticos ahí hay algo que la describe, incluso hay un libro de María Magdalena, pero la información que encontré, bueno, no un libro, perdón, un evangelio. El Evangelio de María Magdalena. Pero en la Sí. información que encontré parece que no están muy seguros de si es sobre de ella y si ella lo pudo haber escrito. Pero bueno, lo que quiero decir es que me llamó la atención eso de que es una santa y que sí está reconocida por la Iglesia Católica, tanto por el Papa Juan Pablo II, que la mencionó como la apóstol de los apóstoles, y a este otro Francisco, que decidió que fuera una fiesta conmemorada en su nombre, bueno, en su memoria, yo no sé, creo el 22 de julio. Entonces me llamó mucho la atención Sí, eso. bueno, es que ella, lo que pasó fue un equívoco de uno de los papas al citarla. La confunde con a Magdalena la confunde con la pecadora, porque es el párrafo siguiente, por lo que sabe que se le rebujó en su mente, es la pecadora, y además
bueno, le agrega todas las otras personalidades de las Marías, ese papa, pero luego ya ahora se ha reivindicado, especialmente por ese evangelio de María Magdalena. Ahora los libros, pues a veces el nombre quiere decir acerca de. El libro, en este caso no, este es un evangelio, una historia, es el nuevo contrato entre el Creador y la humanidad, ¿no? El Nuevo Testamento, todo eso. En fin, pues vamos a ir explorando aquí la clase y creo que vamos a encontrar muchas cosas sorprendentes. Y para mí los apóstoles fueron maravillosos. El Pablo es el único que se le reconoce como apóstol y no lo conoció, como dijimos, pero es si aquí entre nous, el cristianismo debería de ser llamado más bien paulismo, porque las ideas y las doctrinas, que era un gran doctor teólogo, fariseo, son las que dominan la cristiandad. Ahí fue donde la idea de que mujeres no, mientras que Jesús quería que todos fueran incluidos y vimos todo lo que hizo en favor de las mujeres. Luego los seguidores regresan a las costumbres hebreas por la influencia de Pablo y de todos. Vemos que Pedro tampoco no le gustaba mucho la presencia de María, le tenían celos de maestro a alumno o como haya sido. Le tenían celos de su inteligencia también. Sí, sí puede contar. Quien alguien más escogió a María, la Madre de Dios, esa no podemos contarla como apóstol porque ella no fue apóstol, es la Madre de Jesús, y no predicó. Bueno, curiosamente, pero si la estudian es muy interesante porque la devoción hacia María no empezó hasta el siglo III y se hizo oficial hasta el siglo VIII. Anteriormente casi ni se menciona, como ven, casi no se menciona a María en los evangelios. Y es por lo mismo, porque las mujeres no tenían tanta importancia. Luego ya al surgir la idea del nacimiento virginal y de hacer a Jesús Dios mismo, entonces ahí es donde empezaron a tener que usar estas como pretexto, digamos. En fin, bueno, vámonos ¿ya vieron todo el material o algo del material de ello? Vamos a ver el cuaderno de trabajo para repasar la clase, aunque está repasado el cuaderno de trabajo en una de mis grabaciones antiguas, que dicen clase 16, pero vamos a repasar esta brevemente porque fue el que ustedes estudiaron y con mucho gusto voy a aclarar las dudas que puedan tener. Entonces, aquí vamos con... ¿están viendo el cuaderno de trabajo, Metabiblia? Sí. Sí, ok. Bebé. Sí, porque a veces no le atino tan bien como debiera. Pero bueno, vamos a ver, aquí está ya. Bien, entonces, el propósito, investigar esas misteriosas décadas, experimentar el nacimiento del cristianismo desde la perspectiva de los apóstoles, los que conocieron a Jesús. Entonces, preguntas sobre ella. Vamos viendo la clase. Luego vamos a ver entre todos un video que, bueno, quiero, del hermoso pasaje o lección bíblica elegido, lo vamos a cambiar por, no es pasaje, esto está equivocado aquí, debería de ser del apóstol que eligieron o que les atrajo más. Este es un error, creo. En fin,
Entramos a los Hechos de los Apóstoles. Entonces vemos a Hechos como la continuación de la historia de Lucas. Algunos dicen que la segunda obra, la misma obra, mismo autor, la segunda parte de la misma obra. Bueno, haya sido o no, esto es lo que vamos a ver. Hechos relata a los primeros seguidores de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, difundiendo la fe cristiana por toda Judea, por Jerusalén, y luego dirigiéndose hacia el norte, a Samaria, y por fin a territorio no judío, Antioquía y Siria. Y luego, con la labor misionera de Pablo, el mensaje cristiano se extiende a todo Asia Menor. Penetra el mundo clásico, Grecia, Roma, capital del imperio, y luego se difundirá por todo el mundo occidental y con el correr de los siglos por todos los continentes. Entonces, los principales personajes son Pedro y Pablo, pero el protagonista de ellos es el Espíritu Santo, que fue quien les dio el poder y cuya dirección surge en este escenario de la historia. Se menciona unas 50 veces al Espíritu Santo, así que es el que desciende poderosamente el día de Pentecostés, ya lo vimos. Ajá. Y Pedro se dedicará más a la evangelización de judíos, y Pablo, quien era romano, era romano, pero también era fariseo judío, que nació en Roma, y su padre también, y él nació en Roma, así que era romano de nacimiento, y fue tratado como romano. De ahí que lo decapitaron y lo crucificaron. En una decapitación te mueres en segundos, en una crucifixión en horas. Así que es mucho más cruel. Eligen decapitación cuando les toque. Bueno, no estamos en esa época ya. Entonces, aquí está Lucas, el libro de Hechos. No están en un plan riguroso. Lucas les asigna la mejor parte a ellos dos. La figura de Pablo domina los primeros 12 capítulos, Pedro, y Pablo la segunda parte de la obra. También sabrán que no, a Pedro no le agradaba tanto a veces Pablo por tanto atracción que tenía, pero más que nada por el hecho de que decía que él no estaba enseñando exactamente lo mismo que Jesús, que no lo había conocido, que no eso, cosas así. Otras sí y otras no. Hubo no peleas, pero disgustos entre ellos. Entonces, y los otros apóstoles lo mismo, porque ¿quién es este? Este no conoció, este no caminó con el maestro. Pero fue el que hizo posible que esto creciera en todo el mundo. O sea, no tienen la menor duda de eso. Y como vemos, también fue un hombre sumamente espiritual, apasionado, casi de forma hasta patológica, tan enfocado y totalmente poseído por la idea de compartir el cristianismo, totalmente convencido de que Jesús era el Mesías. Entonces, bueno, en los primeros 7 capítulos estamos en Jerusalén. Luego vamos a Judea, Samaria, aparte la llanura costera. En el 13, con Pablo nos vamos a Asia Menor y a Grecia. Y por fin en el 28 en Roma nos encontramos en el palacio del emperador, en el corazón mismo del mundo pagano. Solo que nos encontramos en la cárcel con Pablo,
Es la única cosa. ¿Okay? Jerusalén aparece a cada momento bajo la pluma de Lucas. Y como si recuerdan, Lucas era un médico y quien lo siguió y se arriesgó su vida por estar con él. Entonces hay 3 partes para cuando lean los hechos o al estar leyendo los hechos, estas se dividen en esas 3 partes. El comienzo del movimiento cristiano, la propagación y luego la difusión en todo el Mediterráneo y el resto del mundo. Y ahora sí, esas cartas de Pablo a los romanos y a los corintios y a los efesios y a los filipinos, no, los filipinos, no, filipenses, a los gálatas y a todos esos, va a ser parte del trabajo colectivo. Así que los vamos a hacer ahorita a un ladito, aunque después podemos venir a verlo, si quieren, a los que les toque hacer ese trabajo. Y luego, lo van a encontrar aquí, además de que deben de tener su Biblia a la mano, porque a la hora que les toque hacer, digamos, explorar una epístola, pues hay que irle a leer primero. Las epístolas no son muy grandes, la mayoría son de una página. Así que bueno, las 3 figuras principales. Y aquí noten que siempre ya le llaman el Cristo, ya no nada más, ya no es Jesús, sino el Cristo. La iglesia con Cristo como piedra principal, la iglesia, la esposa del Cristo. Aquí ya se está deificando la figura de Jesús. Y la carta de Pablo a los Filipenses. Aquí pueden ver una introducción que le explica la carta. Muchas de las Biblias tienen una explicación antes de entrar también a la epístola o carta, como le quieran llamar. Ok. Y aquí explica por qué les escribieron. O pueden asomarse a la que les guste o a la que les toque, no es más bien. Pero en su cuaderno de trabajo hay mucha información acerca de ellos. Se vale usarla, para eso es. Entonces tenemos la carta de Pablo a Tito y a Pablo a Filemón. Una gran mayoría, las más conocidas, están aquí. A los hebreos. Una de las recomendaciones que les hago en la grabación de la clase es que no se, que busquen el speech, como sea en video o en la Biblia, del apóstol Pablo al Dios desconocido. Ese es sumamente místico, es uno de los mejores momentos de Pablo. Entonces, esta es una carta de Santiago. Santiago, James en inglés. Hay 2 Santiagos, el menor y el mayor, y no sé cuál es este. Creo que este es el mayor. La carta, Pedro también escribe unas cartas. Y acuérdense en que era medio piedra, pues aquí no. Ya después de que el Pentecostés se vuelve brillante también. Y aquí tenemos una carta, varias cartas que hace Pedro a sus seguidores. Luego la de Juan, ¿se acuerdan? El amado de Dios, el jovencito, que luego escribe el maravilloso Evangelio de Juan y posiblemente, más se cree, posiblemente el Apocalipsis, o es decir, el libro de la revelación de Juan el Divino. Ese, pues, que luego se le llama Apocalipsis. Aquí nos explica estas. Tomen nota de dónde pueden encontrarlas para que luego se asomen si las necesitan. También hay una de Judas.
Y las tareas para la próxima clase, que vamos a ver, no, cambió esa tarea, luego les mando decir que van a tener de tarea para la siguiente, porque nos cambié el tema de esa clase. Gracias. Ok, dejamos de compartir y regresamos al diálogo un ratito. Heliberto, Ok, adelante, Eli. Adelante. Voy a salir ya de pantalla completa también. A mí me llamó mucho la atención el por qué se escribieron estas cartas. Van dirigidas a un grupo en particular. So, la pregunta es, ¿cómo llegaban esto? Estamos hablando de hace 2000 años, ¿cierto? Me imagino que estas cartas tomaron mucho en llegar. Ajá. ¿Cuál era ese proceso de que estas cartas se dicen? Camello o mula hacia el mar, luego la lanchita y... No, yo entiendo que ese proceso tuvo que ser manual, pero la pregunta mía es, ¿a quién le llegó? ¿Cómo esto se...? Se lo mandaba a las iglesias, a las iglesias o grupos que se habían formado en diferentes partes. De hecho, algunas de ellas les llaman las 7 iglesias. Y aquí entre NU, yo creo que el 7 es más simbólico porque eran más de 7, pero eran 7 los principales grupos que se empezaron a formar y son cartas a las 7 iglesias. Entonces, amados, ahí está una en que los reprende porque se están peleando, otros porque empezaron a vivir en comunidades. Sí, porque yo noté que iban a grupos de generales o iban a una persona. No, entonces, iban a la comunidad. Y al jefe de la comunidad, vivían en comunidades, compartían todo, y ahí también empezaron algunos de los problemas que luego verán, porque cuando Jesús murió dijeron que pues ya para qué trabajaban, que ya no tardaban en regresar, entonces algunos ya no querían ni trabajar, también algunos les tenían que exigir que contribuyeran igual que todo el mundo, aunque vivían en comunidad, algunos contribuían más que otros porque podían producir más que otros. Pero tenían los mismos problemas que se tienen en las comunidades y en estas cartas, muchos de ellos de eso se habla. También de algunos que se portaron mal sexualmente, les da su regañada y luego les da el sermón y les da la enseñanza acerca de ello. Y pues en la segunda parte de la clase, que ya no nos tardamos más que unos 25 minutos, van a tener ustedes una epístola en su grupito, una epístola de Pablo a alguno de esas iglesias, a los Corintios, a los Efesios y a las diversas iglesias a las que le manda. También escribieron epístolas Pedro y escribió varias, y Juan, y varios más como vimos, pero pues como vi yo en el diálogo que estaban muy interesados en Pablo, en este año me enfoqué más en Pablo que en otros de los discípulos, aunque mi favorito siempre será Pedrito. Pedro, a pesar de sus defectos, a pesar de que se hundió, me gustaba Pedro. ¿Sabes? 3 veces. Sí, todo eso. ¿Qué decías, Cristi? Que yo también me pasó y lo puse ahí en el diálogo, que yo, Pedro no me gustaba porque como perseguía a María Magdalena de tal manera que, bueno, era la época, ¿no? Y Pedro y los demás también, pero él era tan impulsivo también, ¿no? Y tan directo, y no me gustaba. Claro, no me gustaba, pero bueno, esta vez empecé a leer un poco más y a buscar otras cosas, otras historias, y a mirarlo con otros ojos, y definitivamente me conquistó. Así Pues que sí, yo también si Pedro pudo hacerlo, también podemos hacerlo nosotros. Claro, yo miré eso, ¿no? Sí, ¿qué me está diciendo tan también a bruto mí? que era. Claro, exacto, eso. Así que bueno, lo amé. Cambié en sí, eso. Gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguien más? ¿Tienen preguntas?
Bueno, yo comentar de Pedro. Yo Ajá. busqué el Evangelio de Pedro, lo leí y me pareció que era sumamente resumido. Nada más daba como la frase más importante de cada evento. En el Evangelio, ¿no es uno de los canónicos? No, no es Pedro. ¿Lo tomaste de los apócrifos? Ajá. Bueno, me apareció en Google y lo leí. Ajá. No, no recuerdo muy bien, no es de los canónicos y no recuerdo muy bien el apócrifo que se le atribuye haber escrito, así que lo podemos poner en nuestras investigaciones. Ok, Gracias. a ver qué encuentras y yo también. Bueno, ¿alguien más? ¿Una Un pregunta? apócrifo, como dices, ¿no? Que es Sí, está basado pues en un manuscrito que se halló en Egipto. ajá, En base a eso se hizo, o sea, por eso que no hay tanta información sobre Pedro, sí, esa debe el ser. Evangelio de Pedro. Evangelio, Pedro. Ahí ya todos escribieron Evangelio, María escribió, Pedro escribió, bueno, Judas escribió el Evangelio, y obviamente una historia así, cuando te cruzas con un personaje tal, va a haber muchas versiones de su historia, y muchas fueron pasadas de familia a familia, tradición oral al principio. El primero el primer escrito fue 40 años después de haber muerto. Entonces, tenemos que pensar que esas tradiciones orales también tienen sus dificultades al ser transmitidas así. Bien. Ok, ¿qué más vamos a ver aquí? Bueno, vamos a ver, a última hora les agregué un video que me gustó en especial y pues vamos viéndolo desde 10 minutitos más o menos. Y ya que no es posible que hayan tenido tiempo de verlo porque lo agregué a última hora. Y como les mandé unos para ver, ¿qué les parecieron los que les mandé por WhatsApp? ¿Les ayuda eso o les estorba que les envíe yo Muy videos buenos. por WhatsApp? Siempre ayuda, gracias. Siempre es una Sí, ayuda. sí, 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 gracias, porque sobre todo si nos llegan da, con esto, claro, y perdón. nos da todo servido, no tenemos que buscar, así que se agradece doble. Gracias. Bueno, ok. Y a mí me sirven porque a veces voy a ver al dentista o al podólogo y lo ponen a uno a esperar. Ya, pues de una vez me he hecho este video, ¿no? Bueno, vamos a ver si lo subí. Lo voy a proyectar desde aquí. Está en su clase de hoy, casi al final. Se llama Pablo, un instrumento escogido. Qué bonitos videos hay, Dios mío. Uy, yo lo que hubiera dado hace años por esto. Así que ahora hasta me emociono. Ok, redirigir. Un momentito. ¿Lo tienes, Rebeca? Sí, sí lo tengo, ya estoy a punto de Ah, empezar. Nada más que voy a compartir pantalla y sí tiene compartir sonido. A ver, compartir. ¿Se ve? Ya, dura 11 minutos. ¿Qué les, qué les pareció ese video? Ya les da una pintura más completa de lo que, quién era y lo que hizo y cómo lo hizo. Sí, mucha dedicación. Es interesante, reverenda, que esa cárcel todavía existe, la prisión, la cárcel mamertina en Roma, y se puede visitar. La han abierto, está en el subterráneo de la iglesia de San Giuseppe. Y me llamó la atención por algo que quizá no debo mencionar. En Colombia estamos en elecciones y a todo el que esté en contra de lo que ha habido siempre, el contra del cambio, nos llaman mamertos. Entonces, todo lo que tiene que ver con ser Donald Trump son los correctos y todo lo que tiene que ver con el cambio, algo mejor para todos, nos llaman mamertos. Pero yo escuché la palabra mamerto y dije, wow, ¿de dónde viene esto? Voy a seguir investigando. Esto está muy bueno. Sí, aquí nos dicen fifis. Bueno, ok, ¿alguien alguna pregunta, comentario sobre el video?
¿Qué imagen tienen ahora de Pablo? Pues Yo, es definitivamente quien se topa con Cristo o con sus enseñanzas no puede menos que enamorarse de él, ¿no? Sí, sí. Pero en este caso fue una pasión, una locura de amor, porque cómo hizo locuras, pero gracias a ello se expandió. Gracias o no tantas gracias. A veces me dan ganas de darse las gracias y a veces me dan ganas de darle las pornadas. Pero como verán, sí tiene mucha sabiduría, aunque me hubiera gustado más que en el cristianismo predominara lo que Jesús enseñó. Bueno. Es que sí, Rebe, porque yo veo que él construyó muchas cosas. Las recomendaciones que hacía en las cartas, las cartas que enviaba a los Efesios, a los Corintios, Sí. les daban muchos consejos de cómo construir, cómo debían de ser las personas que se integraran ahí. Por eso los identificaban por su comportamiento. Sí, Entonces eso dejó mucha enseñanza. Sí. Y también decía que siguieran los mandamientos de Moisés. Sí. O sea, fueron muchas recomendaciones y por eso es que él habló de lo que él era, lo que era el amor. Sí. Ya ves que también... Que era la enseñanza de Jesús y él también la predica. Está el famoso Corintians, 1 Corintians 13, que está entre los que vamos a ver. Sí, tarde que temprano se tropieza uno con esa carta. Sí, para los así es. Corintios. Sí, no, por eso yo pienso que sí, hizo muchas cosas, construyó mucho. La conversión que tuvo fue genuina, sí, muy profunda. Para él fue. El amor a Jesús después de que no lo conoció, sino nada más el que le haya dicho que por qué lo perseguía, lo transformó. Sí, sí. Muy interesante. Sí. A mí me llamó la atención en el video la respuesta que le da, que le dice, casi me convences de convertirme al cristianismo. Y me hizo pensar qué difícil es cambiarse de una a otra, ¿no? O sea, el judío que era muy judío no quería ser cristiano. Los cristianos no se quieren convertir, no reciben enseñanzas de otras personas. Los mormones mismos no aceptan que nadie les hable de otra religión, los que nacieron como mormones. Qué difícil pensar o evaluar cuál es la mejor, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos la mejor. Sí. Los frutos los conoceréis, decía Jesús. Eso sí, sí. Y debemos ver que muchos de ellos trabajan mucho en favor de la comunidad, de la paz, ayudan a la gente que lo necesita. Hay muy buenas obras. Pero no digo, a mí me gusta la nuestra porque no tienes que decir nomás esta. Cuando me preguntan que si soy católica, les digo que sí, soy católica y más, budista y más, y musulmana y más, porque aquí pues de todos tomamos la sabiduría. Sí, y me llamó mucho la atención en los Hechos, cuando lo volví a leer, porque alguna vez lo había leído, las comunidades, las primeras comunidades donde todos se ayudan y todos comparten, honestamente a mí me hizo pensar en la amada comunidad. Aunque todos estamos lejos, desde China, Cindy, desde Europa, pero se siente esa sensación que yo nunca había sentido antes de ser aceptada. Sí, de ser parte de alguien. Sí, me encanta el poema de Holmes que dice, entra y siéntate y no serás juzgado. Bueno, fue de lo primero que yo escuché en Ciencia de la Mente y me convence mucho. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Heriberto, ¿te empezaste a decir algo? Sí, yo pienso de que dentro de las enseñanzas de Jesús y dentro de todo el trabajo de los apóstoles, hemos aprendido a través de pequeños versículos, por ejemplo, el del amor, tal. Y recordemos de que antes del Concilio Vaticano II,
la Biblia no estaba disponible en español, únicamente estaba disponible en latín. Entonces yo creo de que la mayoría de las personas no han leído la Biblia. No, todos lo tienen, pero pocos lo leen. Exacto, o sea, es un libro que lo tenemos de cabecera, Sí, pero para el adorno. hay personas que lo leen desde el punto de vista texto, que es palabra por palabra. Literal, literal. los literales, sí. Y es interesante, creo que fue una clase que tomamos acerca de una de las clases de él, donde decía que San Agustín fue un impulsor de las ideas que conocemos hoy como el cristianismo. Era neoplatónico. Pero en esa época estar en contra de San Agustín implicaba que te cortaban la cabeza. Entonces, detrás del cristianismo que hoy es el mensaje del amor de Jesús, hay muchos muertos. Y en ese interés de mantener el mensaje, pues se ha matado muchísima gente. Porque recordemos que en las cruzadas, en el intento de recuperar Israel, pues ahí se perdieron muchísimas vidas. Es interesante cómo por este concepto de Dios, en Inglaterra e Irlanda vivieron 500 años matándose. Entonces, es interesante cómo esto ha generado muchísima discordia en el mundo y muchísima... Tristemente, sí. Gracias. Sí, creo que siempre que se vuelve fanatismo, ¿no? Porque los talibanes se subliman por Dios y por amor a Dios y se estrellan con una bomba que mata a muchas personas y según ellos lo están haciendo por amor. Sí, y la creencia de que se van a ir derechito al paraíso. También. Se van a ir derechito al paraíso. Qué poderoso es la lengua, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a tomar 5 minutos y al regresar, Ada y yo preparamos un ejercicio para ustedes para que les toque una epístola, ¿verdad? Bueno, vamos 5 minutitos. Regresamos 3 después de la hora. No. Ok, bienvenidos de regreso. Estamos ahora aquí listos. Primero, ¿alguna pregunta, comentario que hayan olvidado hacer o que quisieran hacer a último momento? Sobre lo leído, estudiado, visto, comentado. Nope. Ok. Ah, Clarita, aquí está de regreso, Clarita. Gracias por venir. Bien. ¿Ya puedes sonreír? Fue con el dentista. Bueno, ok. Algo. Sí, adelante, Margarita, ¿qué tal? Yo sí soy una de las personas que no leía la Biblia, que nunca en la vida había agarrado la Biblia. No tenías ni idea. De verdad que no. Y en una discusión con un compañero fue como yo me introduje, pero de verdad esto se me está haciendo completamente algo fascinante. No hablo mucho porque estoy aprendiendo, pero cada vez es algo más interesante y en vez de estar viendo videos o cualquier cosa, me pongo a ver videos que encuentro y encuentro cosas que en mi vida jamás me habían comentado. Gracias, Margarita, y es que somos tan afortunados de vivir en esta época, en que tenemos tantas cosas a la mano que nos ayudan a entender mejor y más que nada, mi interés siempre ha sido que ustedes despertar el interés en ustedes. Ese es mi interés, despertar su interés. Porque sé que yo no quiero que se aprendan de memoria 2, 3 cosas que se dijeron o se estudiaron en clase, sino que decir, caray, no, si después de todo es un libro de sabiduría. Aquí hay mucho que aprender. Hay unas lecciones maravillosas. Holmes, como ven, un buen pedazo de la ciencia de la mente es para la Biblia, porque hay una gran sabiduría. Es la sabiduría de los ancianos y en nuestro caso puesta en lenguaje moderno. Pero esa es. Bueno, ¿qué hemos preparado, Ada?
Platícanos. Bien, vamos a trabajar en grupo. Cada grupo tiene una de las cartas que ha seleccionado Rebeca. Van a ver el video, que es cortito, 1 minuto, alguno es de 3 minutos, pero muy cortitos. Luego van a buscar a qué versículo, capítulo de la Biblia pertenece, a quién está dirigido, y luego la interpretación metafísica. Y volvemos a compartir. Rebeca, ¿cuántos minutos? Porque estaba Mira, viendo que no. es bueno que vaya, que los que elegí son, los que están oyendo, es la lectura de esa epístola en particular. Pero pueden tomarse el tiempo para ir a verla a su Biblia. Algunas de las Biblias tienen introducción explicatoria y a lo mejor les ayuda ahí. Y bueno, no tiene que ser totalmente la interpretación metafísica, aunque si la encuentra, pues tanto que mejor, pero sí, ¿qué les dice esa lección a ustedes? Porque estas son lecciones para toda la vida, para todo el mundo, para diferentes ocasiones. Entonces, por ejemplo, si les toca leer la famosa 1 Corintios 13, ¿qué hay de bueno aquí? ¿Por qué sirve esto? ¿La utilizaría yo? Obviamente la voy a utilizar en una boda. Acá también digan, ¿dónde me gustaría utilizar esto? ¿En una clase de qué? En la que voy a dar esto o aquello. Pueden buscar qué dice Holmes, no acerca exactamente de esa epístola, porque no las comentó, sino en qué se parece a lo que enseñamos, a lo que enseñó Holmes, a lo que enseñamos nosotros. ¿Ok? Así que si gustan usar el glosario, bueno, si no, no. Como estas son más bien lecciones de lo que, las cartas que les mandaban a sus directores, a sus ministros, a sus jefes de grupo, vamos a ver qué consejos les daban y para qué, cómo los usaría yo. Más bien me gustaría ese tipo de trabajo. Pero a los que ya se picaron a ponerle, a usar el glosario, pues úsenlo, porque van a encontrar otra historia también. Bueno, les damos mínimo, yo creo que 20, 35, 40, 25 minutos. Y 25, 35, y nos quedan 20 al regresar para compartir con todos. Bueno, listo, Ok, pueden aceptar ¿listos? entonces. Acepten unirse al grupito. Bueno. Las epístolas y los apóstoles. Casi parece un trabalenguas, ¿verdad? Las epístolas, no, las epístolas de los apóstoles, dicha 10 veces rapidito. Ok, vamos a grabar ya. Ya estamos grabando. Bueno, bienvenidos de regreso. ¿Cómo les fue con las epístolas del apóstol Pablo hacia sus diferentes iglesias? ¿Quién es el grupo 1? Margarita y Rosita. Ajá. Sí, A ver, somos el grupo ¿cuál les 1. tocó? ¿Cuál les tocó? Nos tocó Romanos 12 y analizamos del 11 al 18. Reina Valera, ¿no? Ok. Fue del 11 al 18. En lo que requiere diligencia, no poderosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos de la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Creo que ya hasta ahí, ¿verdad? Sí, un pedacito más. Compartiendo. Que dice, vivan en alegría, en armonía con otros y no sean engreídos. Pónganse al nivel de los sencillos, a nadie devuelvan bien por mal, hacer el bien ante todos los hombres, hagan lo posible en cuanto de ustedes dependa por vivir en paz. Y lo que investigamos es, bueno, sacamos 4 palabras del glosario. Amor, que es sinónimo de Dios. Espíritu,
es aliento de vida, es la vida de Dios en el hombre y en toda la creación. Y el Espíritu de Dios es interpretar a Dios con autenticidad y reforzarlo con hechos. Y la palabra paz, que es calma interior, que es la realización de nuestra unidad con Dios y que nos da conciencia de poder. ¿Qué aprendieron? Bueno, pues Eso, así como dice la última interpretación de paz, pues a tener calma interior, ¿no? Como que les explica mantenerse en calma. Reconocer a Dios sin hipocresías, llevarlo desde el centro de lo que es el espíritu para traer la calma y compartirlo con los demás para no ser engreídos ni juzgar, ¿no? a los demás, sino que tenemos que estar reconociendo a Dios en uno mismo. Y lo que también me llamó la atención es no devuelvan mal por mal. Eso aprendimos. Y aquí lo que estaba remarcando mucho es de que Dios es eso, es fe infinita de lo que uno cree y tenemos que interpretarlo así. Gracias. Bueno, ¿cómo se sintieron interpretando a Pablito? Yo lo he estado leyendo y me encanta. Hasta desde que estaba viendo de que era misionero, de que cambió, desde que Dios se le apareció, desde que él hizo su, ¿cómo se dice? Su cambio y estuvo haciendo creyente a la fe y era lo que él estaba divulgando. Sí, él era fariseo. Acuérdense cuánto les echaba Jesús a los fariseos y enseñaba la Torah, claro. Lo que escuché me llamó. Le apareció Jesús. Sí. Lo que me llamó la atención es de que también estaba proclamando de que los cambios que era de lo de la Torah a lo nuevo, a las creencias de Cristo, de que, por ejemplo, lo de la circuncisión, que lo llevaron al ¿cómo se dice? A un consejo. A un consejo, exacto, para poder trabajar en eso y no por creer, dejar de ser cristiano, dejar, ¿cómo se le dice? Seguir las leyes del Torah de antes de tener la circuncisión para poder creer en Cristo. Eso es lo que creo. Yo creo que los cristianos se alegraron mucho de no tener que seguir con el proceso de la circuncisión, sobre todo cuando al convertirse le hacían la circuncisión ya tarde, ya grandes, ¿no? Bueno, sí, más práctico ahí. Cosa que me extrañó porque es uno de los principios básicos de los judíos y él era súper judío y enseñaba la Torah y su teología que predomina es la cristiandad es la de Pablo, o sea, judío, más que la de Jesús, aunque sí aceptó todas las grandes reformas de Jesús, de expandir a todos. Ok, gracias. ¿Algo más que le quieran agregar a esto, Rosita? ¿O ya se sienten completas? Sí, bueno, a mí de Pablo, pues otra vez usaré la misma palabra que la vez pasada, me incomoda un poco que se sienta tan culpable, ¿no? De todos los que persiguió y los que mató. Cuando un judío se casa con alguien que no es de la fe, el 80% de las veces es con católicos, sí, porque comparten culpa. La culpa, siempre se sintiéndose culpables, ¿verdad? Curioso. Bueno, gracias. Número 2, que son... no me puedo evitarlo. Cristina, Enoa. Cristiana y Teresita. Teresita. Ok, adelante, muchachas. ¿Sí puedo compartir, por favor? Sí, por favor, adelante. Yeah, Ay, okay. Perdón, creíamos que era el 3. No éramos el 2. A ver, acá, pequeño resumen.
¿Qué hicimos? Ay, no, esto no es que estoy compartiendo. Ese era el Este, video que vimos. sí, sí, sí. Este es el análisis del video que estábamos haciendo. ¿Qué epístola les tocó? ¿A quién? A los Gálatas. Gálatas. Sí, carta a los Gálatas. Ya, ok, a ver. Carta a los Gálatas. Sí, de San Pablo, carta a los Gálatas, ajá, el capítulo 5, del 13 al 16, del 22 al 23. En esta carta lo que se habla en realidad es acerca de la vocación, ¿no? Que dice, hermanos, nuestra vocación es la libertad, ¿no? No de la carne, sino del amor. ¿Querés que lo lea, Enua? ¿Querés que lo lea? Por favor, sí, sí, por favor, dale. Voy a leer entonces, sí. Tengo sí. Dice, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Y el 22-23 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que dice. Y vimos también, perdón, antes de que diga que la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti misma, que el versículo está en Mateo 22, 34, 40. Y es una cita del Deuteronomio. Esto es una cita. Así como está. Sí, exacto. Es correcto. Bueno, ahora sí, no seguí. Ok, bueno, en el extracto más o menos lo que captamos es que nuestra vocación es la libertad. Hablábamos de qué tipo de libertad se está hablando acá, ¿no? No se habla de una libertad de la carne, sino del amor. O sea, el amor es lo que prima, por lo que hacemos, o sea, que nos hacemos esclavos unos de otros. Pero no solamente el de la carne o de las bajas pasiones, sino también de la vida mundana, de cualquier tipo, ¿no? Y encontramos en el glosario de ciencia de la mente, que es la libertad. El hombre es creado a imagen de la perfección y que se le ha dejado solo y se le ha permitido que descubra esto por sí mismo. O sea, que descubra la libertad, que descubra a lo que ha venido a ser, ¿no? Que es imagen y semejanza de la perfección, que es obviamente Dios. Y cuando dice que la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo, en este extracto también dicen, ¿no? Caminen según el espíritu y así no seguirán a los deseos de la carne, ya que se contrapone al espíritu. Entonces, que vivamos de acuerdo a todos estos atributos divinos, como la caridad, la paz, la alegría, la fidelidad, comprensión de los demás, dominio de sí mismo, mansedumbre, son cosas que no condenan a la ley, más bien que siguen en esa misma línea, de pureza, de grandeza, ¿no? Y decía también Cristi ¿o quieres dar tu propia idea, Cristi? Tu perspectiva. Sí. Ya lo habíamos puesto acá, pero si quieres saber. Sí, porque, bueno, hablamos mucho de la ley también, de la ley del reino de Dios y de todas las enseñanzas y demás, y de lo que es el mundo en sí, porque leímos toda la carta que decía que de los excesos de no vivir con el fruto del espíritu, ¿no? Que es la que recién leyó Enua. Entonces hay envidia, hay homicidios, hay en fin, muchísimas cosas en el mundo solo material. Entonces yo lo que deduje, o el mensaje que me da para mí, que vivir alineada con las enseñanzas de ciencia de la mente, que es el conocimiento de la verdad, que es lo que realmente nos da la libertad de vivir, como dice Jesús, en el reino de Dios, con los frutos del Espíritu, pero vivimos en este mundo real, que es el mundo material. Entonces podemos unir las dos cosas, ¿no? Eso es lo que me dice a mí. No sé, Tere, gracias, de Tere, qué es lo que decía, o Enua, no sé. Ya, yo lo que encontré también en glosario respecto a lo que es el amor, que dice en Ciencia de la Mente, es que el amor nos conecta con Dios, al igual como se menciona en el Nuevo Testamento. El que no ama
no conoce a Dios, porque Dios es amor, ya que el amor es libre de condenación y temor. Asimismo, reconocer que el amor es la fuerza cósmica irresistible. Entonces, el amor lo puede todo. El amor es uno de las leyes más fundamentales de la existencia, de la creación y de todo, ¿no? Que todo puede mantener en armonía y de acuerdo a los atributos divinos que ya los había mencionado. También en Gálatas habla de que si uno de ellos muerde o ataca a su semejante, a su prójimo, pues también se está condenando a sí mismo, ¿no? Entonces también habla de que somos uno, habla de una unidad totalmente, que estamos vinculados de todas maneras, o sea que es irresistible esa conexión que tenemos unos con otros. Entonces habla de un amor profundo, que amemos al prójimo como a nosotros mismos, habla de eso, ¿no? Del amor profundo hacia los demás, hacia nosotros mismos. Teresita, ¿quieres agregar algo? Estás mudecida, Tere. Tere, no te escuchamos. Llegarán a perderse todos mientras... No, ahora sí. Bueno, por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Y pues nosotros sabemos de antemano que si vivimos en el mundo, si caminamos por nosotros mismos, podemos desviarnos. Pero si caminamos bajo el Espíritu, caminamos de acuerdo a las enseñanzas que aquí mencionamos, la alegría, la caridad, o sea, y creo que si vivimos en el mundo, no nos contaminamos al estar más bajo la guía del Espíritu. Eso es lo que más nos vimos, sobre todo ver el amor de Dios. Si no lo conocemos, si no conocemos el amor, no conocemos a Dios. Y creo yo que la invitación que hemos también tenido de Ciencia de la Mente es ver a Dios en cada ser humano. Que eso es lo que nos unifica. Eso es para terminar. Excelente trabajo, chicas. Gracias, gracias. Betty, Eliberto, Liliana, grupo 3. ¿Cuál les tocó? Aquí estamos. Ahorita Eliberto nos va a compartir pantalla. Lo que sí observo es que en estas epístolas y demás vienen muchas cosas similares que él dice, pero sobre todo es el amor. Eso es lo principal. A ver, iniciamos, chicos. ¿Dónde están? Aquí estamos. ¿No iba a iniciar Heriberto? Sí, eso les digo que iniciamos. Yo estoy esperando. Heriberto. ¿Pueden ver lo que estaba compartiendo o no? Sí. Okay, perfecto. Porque era que yo no tenía mi micrófono puesto, ese fue el problema. Ahora me doy cuenta. Sí. Entonces, esta primera parte, yo pienso que sería mejor que tú la compartieras. La epístola de San Pablo, del Sí. apóstol San Pablo a Tito, una carta de Pablo a Tito, enviada desde Necrópolis a Creta. El mismo apóstol lo había puesto como obispo a Tito en Creta. Tito acompañó a Pablo a Jerusalén. Pablo se enfoca en la fe y el amor. Glosario, amor, fe y espíritu. Es lo que comentaba hace un rato. Para mí, todas las cartas de él o las epístolas, lo que más se resalta es el amor. Pero todo, vaya, de una manera o de otra, lo que él enfoca es que sin el amor no se puede hacer nada. Lo es todo. Entonces, en el lenguaje de esta carta, es un lenguaje de comportamiento. ¿Por qué? Sí. Porque dice que se sujeten a los gobernantes, autoridades, que obedezcan, pero sobre todo que estén dispuestos a toda buena obra. Yo creo que es un llamamiento al servicio. También habla acerca de
que no hay que difamar a nadie, que no sean pendencieros, pero que sí sean amables y que muestren toda mansedumbre. Es una especie de humildad con todos los hombres. Entonces, aquí, en la primera parte, él habla acerca de comportamiento. Después se va a recordarles acerca de que dice que nosotros éramos en otros tiempos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, y los muestra como viviendo en malicia, envidia, aborreciéndonos y aborrecibles. Entonces, aquí nos invita a que salgamos, que nos acordemos de que no estamos en esa posición. ¿Por qué? Porque cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y amor para todos los hombres, nos salvó. Y dice que no fue que nosotros hubiéramos hecho algo para merecerlo, sino que simplemente la misericordia fue que regeneró y causó causó la renovación a través del Espíritu Santo. Y le voy a dejar la última parte a Lili. Sí, pues en el 6 nos dice que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y sabemos que es la conciencia crística, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en esa conciencia, podemos reconocer esa abundancia en todos los sentidos, absolutamente en todos los sentidos de nuestro plano, tanto espiritual como físico, lo que nosotros requerimos aquí. En el 7 nos está diciendo que para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y sabemos que somos herederos porque también sabemos que somos seres inmortales espiritualmente hablando y que por medio de esta gracia, que es una dádiva divina que se nos ha dado por herencia, que viene adherida a nosotros desde nacimiento, ¿verdad? Estamos totalmente bendecidos en todos los sentidos. El 8 nos dice que la palabra fiel está, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y pues por lógica, ¿verdad? Todos los que creemos en Dios, en la fuente del universo, como cada uno de nosotros le llamemos, sabemos que el ocuparnos en buenas obras significa el vivir el aquí y la ahora, el estar presentes, el saber que Dios es bueno, todo lo bueno, y no hay más que bondad y que amor. No sé si me están escuchando porque mi internet está bastante lento. Escucha, Liliana. Perfecto. Ok, gracias. Y el 9 a mí me llamó muchísimo la atención. Le comentaba a mis compañeros porque dice, evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley. Les comentaba yo a ellos que yo mi tarea la hice con respecto a Pablo y me llamó mucho la atención que en uno de los videos que vi, Pablo tiene un encuentro no muy grato con Pedro, porque Pedro se basaba mucho en la ley. Y hablando de eso de la circuncisión, discutían de esas cosas de la ley y Pablo le dice que él no estaba en contra de la ley, pero que para él era muy importante la fe y el amor, ¿verdad? Entonces, yo siento que cuando nosotros, por ejemplo, en nuestro caso como practicantes, cuando nosotros estamos basados en nuestra fe, y a mí me resuena mucho algo que me dijo mi maestra Ninoshka, que no es la fe de Dios. Es muy diferente la fe en Dios y la fe de Dios, ¿verdad? Entonces la fe en Dios es como la fe que tenemos en algo externo, pero la fe de Dios es la que está interna, es nuestra fe, nuestra verdadera fe. Entonces, si nosotros nos basamos en esa fe de la que Pablo hablaba, como practicantes va a ser mucho más fácil poder usar la ley correctamente, ¿verdad? Entonces la fe y el amor para mí es esencial para el uso de la fe, porque ya no vamos a estar inciertos si estoy usando la ley correctamente. ¿Por qué? Porque ya está basada el uso en la fe y en el amor. Y pues eso fue lo que encontramos nosotros de la carta de Pablo a Tito. Muy bien, muy bien. Y nada más quiero señalarles el punto 7, porque esta es una de las claves de la Iglesia Católica, que no nos salvamos nos invitan a que seamos buenos, pero que no nos salvamos, no importa qué tan buenos seamos, sino nada más por gracia de Jesús, por
por la salvación de Jesús. Esa es la gran diferencia. Una pregunta, reverenda. También aquí no sabíamos cómo se escribe. Es ¿cómo es la ciudad que decíamos, chicos? La de arriba está en el primer grupo. Ajá, es Necrópolis. Necrópolis. Necrópolis, ¿dónde la ¿Bien vieron escrito? así? Es que yo en Google lo encontré como Necópolis. Y nosotros decíamos que yo lo había escuchado anteriormente como Necrópolis. La verdad nos quedamos en duda y no sabemos cómo es. Sí. Bueno, no se preocupen. Bueno, y la otra, minuta. y la otra, Rebe, es que sí quisimos buscar la palabra concupiscencia, que en la teología cristiana se llama concupiscencia a sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. También es importante aclarar. Una de las cosas o de las humanidades de Pablo fue una cierta aversión que tenía a todo lo sexual. A él nunca se le conoció una pareja. A los historiadores creen que era posiblemente gay, pero en closet, siguiendo las reglas, porque sería un pecado para ellos, ¿no? Todo es muy pecado, todo lo relacionado a la carne, le tiene un terror a la carne, no sé por qué, pero es una cosa muy diferente a la doctrina de Jesús, que nada era malo. Pero en fin, bueno, esa ya es cosa de las influencia de Pablo en la iglesia, y basado en ese pecado original, que fue el pecado original, Eva, ¿verdad? Pues que el fruto prohibido fue que tuvieron sexo demasiado temprano. Así lo enseña la religión judía, que por eso es una lección para que no se casen tan temprano, porque cometen errores. Fue la primera familia disfuncional. Entonces, perdonándole esas pocas humanidades a Pablo, es indudablemente el que creó el cristianismo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, como la conocemos ahora. Algo quedó de Jesús, pero no tanto como a mí me hubiera gustado en las cosas teológicas. A eso me refiero. Porque para Jesús, acuérdense, Dios está en todas partes, olvídense de templos y de montaña, practíquenlo en sí mismos, etc. Pero bueno, en fin, también tuvo sus grandes momentos, sobre todo su enseñanza del amor, el sufrimiento que pasó por su amor a Jesús y a las enseñanzas de él. Bueno, muchas gracias, grupo, por su trabajo colaborativo. Nos queda una clase, la próxima, que es, vamos a ver, Una pregunta, Rebe. ¿Ese rato dijiste que María no podía estar o porque yo la... María, la Madre de Dios. Okay. María de Magdala, sí, aunque no está en los 4 evangelios, en los evangelios canónicos, está en los apócrifos, pero María no es considerada apóstol, ella nunca predicó, ella nada más cuidó y soportó, asistió a su hijo. Así que ya la deificación de María y todo eso es también muy interesante, pero no como apóstol, se puede escoger para el proyecto final, por ejemplo. Eso quería yo para el proyecto final. Para el proyecto final sí está bien. En este es nada más una tarea pequeñita, sus pensamientos acerca del apóstol favorito, son tareitas. Ya el proyecto final ahí sí se escupen la mano un poquito para que les quede más bonito. Perdón, bueno. Ya vamos un poquito tarde de tiempo, pero el proyecto final íbamos a hacer en parejas, reverenda, si me pueden recordar, ¿alguien se acuerda que nos es siempre opcional, puedes hacerla en equipo o solas. Yo cuando hay 2 personas del mismo centro trabajando juntas, pues hacerlo en equipo. Claro. O si les gusta trabajar en equipo, a mí me gusta trabajar en equipo. Entonces, pues si buscan con quién hacerlo en equipo, yo estoy totalmente de acuerdo, porque yo para mí creo que el equipo es la forma más práctica de servir
a la Claro, gente. claro. Nosotras vamos a trabajar en equipo, ya lo tenemos armado. Y hay gente que le gusta trabajar solo también, está bien, todo está bien. Ok, Rosita. Gracias. Decías que la diferencia entre la enseñanza de Pablo, que no le gustaba el sexo, y que Jesús sí lo veía bien, ¿eso podría ser porque no se conocieron? O sea, porque no lo escuchó de viva voz. Bueno, los dos eran judíos. Sí. Pablo y Jesús. Jesús vino a reformar. Él dijo, quítense de todas esas tonterías, con Ok. otras palabras, desde luego. Sí. Pero dijo, quítense de eso, lo importante no es tanto lo que comen, de él venía toda esa cosa. A la mujer que la querían apedrear por adulterio, no le hizo nada, la perdonó. Todo eso, él no estaba entre que tienes que hacer por la purificación. Y Pablo, él todavía separa a las mujeres por allá, mientras que Jesús quería dejar a María, posiblemente a María de Magdala, como líder, o al menos la consideraba igual. Los demás no podían considerarla igual por su programación judía de separación, de misóginis. Entonces, sí, Jesús era más práctico, digo yo. Incluye el amor también, desde luego, muchísimo, pero el perdón. No te preocupes tanto por los pecados. Preocúpate por hacer el bien. Ya si cometiste algo, pues olvídalo, perdónalo y adelante, ¿no? Mientras que, así se fijan, Pablo, aún en sus últimos momentos, estaba todavía preocupado por los errores que cometió de joven. O sea, le costaba más trabajo eso. Jesús era más universal. Él vino a reformar ese judaísmo y Pablo detuvo mucho de lo que quería reformar Jesús, desde mi punto de vista, pero no le quita el que haya sido el teólogo que sostuvo la iglesia y la hizo crecer y la hizo universal. Es católica, la hizo universal, porque se fue a todas partes. Gracias. Me gustó muchísimo lo que usted dijo, reverenda, acerca de que es por eso que se llama Iglesia Católica Romana, porque no es la iglesia de Jesús. Jesús nunca imaginó que iba a tener iglesia. Él vino a hacer su trabajo, pero no le puso nombre. El nombre apareció después, basado en los que lo seguían a él y utilizaron parte de sus enseñanzas, pero mucho de lo que hay aquí es lo de los apóstoles. Sí. Y en esa época, el idioma oficial, los romanos gobernaban. ¿Se acuerdan cuál era el idioma oficial de los romanos? El griego. El griego, se comunicaban por griego. El latín era la lengua distinguida de los altos cerebros y fue naciendo ahí. Pero el idioma estándar, como ahora el inglés, era el griego. Y la palabra Cristos es griego. Jesús no hablaba griego, hablaba arameo. Yo creo que nunca oyó la palabra Cristos. Shija era el Mesías, es lo que, como él lo escuchó. Y todo esto pues viene por la influencia, bueno, sí, el cristianismo se hizo la religión más poderosa del mundo, y ahí vamos de nuevo con todo lo que no quería Jesús que fuera una organización. En fin, ya nos pasamos mucho. Nos vemos en la próxima, que creo que vamos a ver los años perdidos. Ok, vamos a ver. Los apócrifos. Los apócrifos. Ah, Sí. pues nos vamos a meter a los apócrifos. Así que vamos viendo el libro de Pedro ahí. Bueno, ok, hasta la próxima. Bendición. Bendición. Bueno, yo la doy. Pues damos gracias por todo lo aprendido, por habernos inspirado a esos apasionados y apasionantes seguidores de Jesús, que cada quien a su manera, de la mejor forma posible, trató de compartir esa palabra, así como nosotros ahora tratamos de compartir nuestras enseñanzas en el deseo de hacer el bien a los demás, de enseñarlos a vivir una vida mejor, una vida más valiosa, más espiritual, más humana y más divina. Y así es, nos vamos como apóstoles.